Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y librado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa. Pensando confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. Tú eres mi refugio, me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación.
sus fieles, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdóname, Señor. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué placer el volvernos a encontrar este día martes 3 de junio del 2025 en nuestro espacio virtual de estudio bíblico. Esta noche para continuar con nuestro estudio acerca de la Pascua del Señor, del cual hemos disfrutado mucho cada una de las etapas dentro de lo dramático que es toda su pasión, que es en donde estamos terminando ahorita de estudiar, pero no, eso no le quita la grandeza ni tampoco la oportunidad de adentrarnos en estos misterios, porque no deja de ser un misterio el alcance de toda la pasión de nuestro Cristo y Señor, pero pues gracias a su misericordia nos acompaña esta noche junto con el Espíritu Santo y está entre nosotros para ayudarnos a entender mejor su palabra. Y más en esta noche, como siempre, vamos a comenzar dándole honor y gloria a Dios Padre a través de Cristo nuestro Rabuní, nuestro Maestro y Señor, y decimos todos juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos a la Santísima Virgen María y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todos juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues nuestra intención particular de esta noche, no sé si has escuchado, pero dentro de todas las grandes celebraciones que estamos eh, reviviendo en estos tiempos, en esta temporada, tenemos uno más que es la conmemoración de los 1700 años del Concilio de Nicea. Te quiero dar nada más una pequeña explicación para que entiendas mejor el alcance de este evento. Todavía vivía el emperador Constantino y estamos hablando, obviamente, para ubicarnos en el año 325. Poco tiempo antes, como 4
años antes se había dado una serie de confrontaciones entre integrantes de la propia Iglesia Cristiana Católica, como siempre lo ha habido, y hubo un obispo de nombre Arrio, que él estuvo pugnando mucho por no reconocer la divinidad celeste del Hijo de Dios, de Jesús, de nuestro Cristo y Señor. Entonces él no aceptaba que fuera consubstancial, o sea, que fuera de la misma substancia que el Padre y el Espíritu Santo. Lo quería ver únicamente como un ser humano y que después de estar aquí en este mundo, sin dejar de reconocer su misión y su grandeza, lo quería interpretar como que había sido una adopción espiritual de reconocimiento como hijo de parte de Dios Padre, lo cual pues no puede ser. Ese fue el motivo fundamental por el que 4 años después se reunieron por primera ocasión eh, en un concilio ecuménico. La palabra ecuménico, recordemos que ahí involucra a todos los del mundo. Entonces, en la ciudad de Nicea, que correspondería a una porción de lo que hoy en día conocemos como Turquía, ahí se celebró este primer concilio ecuménico. Para que tengas un marco de referencia, el Concilio Vaticano II de los años 62 al 65 ocupa el número 21 en orden de celebración dentro de los concilios ecuménicos. O sea que ha habido muchos concilios, muchas reuniones de sínodo, que es un nivel inferior a un concilio, pero pues el que se pueda considerar como ecuménico con la asistencia de todos son menos, para que nos entendamos. Bueno, pues en este concilio se tomaron muchos acuerdos, como en todos los concilios, pero yo te puedo decir que los dos más relevantes fue el primero, el ponerse de acuerdo todos los asistentes en reconocer que Cristo, el unigénito de Dios, goza de las dos divinidades, la terrestre y la celeste, y que es consubstancial al Padre y al Espíritu Santo, en pocas palabras. Fue el acuerdo más importante. Y el segundo acuerdo, importante también, además de otros más que hubo, fue el poder fijar la fecha de celebración de la Pascua cristiana. Ahí quedó determinado que la Pascua iba a ser celebrada en la primer luna llena después del equinoccio de primavera, o más románticamente lo quieres escuchar, la primer luna llena después del plenilunio de primavera. Ahí se fijó para los cristianos las fechas de celebración de la Pascua, eh, porque antes pues había diferentes calendarios y había diferentes fechas para celebrarlo. Bueno, pues entonces la gran importancia de este concilio, además de que fue el primero por su cobertura, fue también que ahí fue donde tomó forma el signo del credo niceno-constantinopolitano. Hubieron que pasar 3 diferentes concilios, dos en Nicea y uno en Constantinopla, para que se afinara todo el credo, y eso no le quitó valía al credo de los apóstoles, que de hecho es el que estamos
recitando en la época de Pascua, pero dado a ese ingrediente de reconocer la consubstancialidad de Cristo, es por lo que en el credo niceno-constantinopolitano se hace referencia en forma enfática a que Cristo es consubstancial al Padre. Por eso de ahí viene. Y además, la repercusión de esto es tan grande porque varias de las tristemente divisiones dentro de la iglesia cristiana, todos reconocen la importancia de este concilio y los acuerdos obtenidos. Por lo tanto, dentro de la iglesia ortodoxa, dentro de la iglesia protestante, dentro de la iglesia anglicana y la presbiteriana y muchas otras más, se reconoce el contenido de este concilio. Obviamente, por los tiempos en que se realizó, no estuvieron ahí presentes integrantes, por ejemplo, de los hermanos protestantes, los hermanos separados. No, porque todavía no se daba el punto en que se separaran, como también dentro de la iglesia ortodoxa, pues todavía no venía el momento de la ruptura y por lo cual iba a quedar la iglesia cristiana de Oriente y la iglesia cristiana de Occidente, a la cual pertenecemos nosotros. Pero lo importante es que de ahí viene estos grandes acuerdos y por lo tanto se le considera un concilio mucho, muy memorable, mucho, muy importante y de gran trascendencia por todos los tiempos dentro de la iglesia cristiana. Por lo tanto, pues no es cualquier cosa el decir que estamos celebrando 1700 años de este gran acontecimiento. Y esto se vino celebrando entre los meses de mayo y se concluyó a principios de julio, repito, del año 325. Entonces, nuestra intención particular de esta noche viene un poco de la mano de la exhortación que el difunto Papa Francisco nos invitaba a seguir la sinodalidad y a permanecer unidos. Ahorita te caerá a ti más el 20. Imagínate la belleza que va a ser, porque creemos que se va a dar antes del fin de los tiempos, la unidad entre todas las iglesias cristianas diseminadas en el mundo, sin importar el rito que tengan o las características particulares que ellos posean. Soñamos y estamos ciertos, tenemos la fe y la certeza de que esto se va a dar antes de la parucía, el que todos los cristianos estemos de nueva cuenta unidos y que juntos, al estar unidos como consecuencia, podamos vivir en sinodalidad, o sea, todos unidos y eh, todos con el mismo espíritu y con las mismas intenciones. Pues que así sea, que el Espíritu Santo nos dé esta gracia para todos nosotros y por esa razón escogimos también el salmo que tú oíste, que escuchaste. Este bello canto inspirado en los salmos es hermoso porque fíjate cómo antes de que existiera la Iglesia Cristiana Católica, ya en los salmos, dentro de lo que leían y profesaban y recitaban los judíos, se hablaba mucho de la remisión, bueno, no de la remisión, no, estoy mal, del perdón del pecado y de la culpa. Nosotros ya, estudiosos de la Biblia y después de un buen número de años, pues entendemos bien que tenemos culpa, obvio, cuando cometemos un pecado, que ese pecado es consecuencia de una falta en contra de los mandamientos del decálogo en aquellos tiempos
Y si a esto le agregamos el 11º mandamiento que Cristo, nuestro Señor de señores, nos dio de amar a nuestro prójimo como Él nos ama a nosotros, pues entonces ya nos queda más claro que tristemente nuestra santa y venerable Iglesia Cristiana Católica, fundada por el propio Jesús, está gobernada, está integrada por puros pecadores, entre otros, unos muy grandes, como tu servidor, y tal vez como tú. Entonces, pues, eh, si tenemos claridad en que a todo pecado hay una culpa y nosotros sabemos que esa, eso se remedia únicamente asistiendo al sacramento de la reconciliación, agreguemos de a eso la gracia que a través del Espíritu Santo podemos tener en este año de, de jubileo de pasar por la puerta santa y que no solamente quede perdonado la culpa y el pecado, sino que también quede borrada las consecuencias de esa falta, porque pues sabemos bien que pues todo falta tiene tiene una pena, y al aprovechar la gran misericordia divina que tenemos ahorita por el año santo, por el año del jubileo, podemos agregarle a lo que oímos en este salmo que quede borrado nuestra culpa, nuestro pecado y nuestra pena. Así que te invito a que aproveches esta eh, gran bendición que tenemos este año y estoy seguro que lo vas a hacer. Bueno, pues entonces ya en esta noche hemos llegado, la semana pasada estuvimos viendo mucho dentro del misterio de la Pascua de Jesús, estuvimos viendo mucho acerca de su exaltación en la cruz. Estuvimos haciendo reflexiones acerca de las 7 palabras que a través de los 4 evangelios tenemos escrito en la buena nueva de cada uno de los evangelistas con referencia a la crucifixión de nuestro Rabuní, de nuestro Maestro y Señor, ese día en que está a punto de morir. Fíjate que es curioso, para los evangelistas, ellos, para darle más relevancia al momento de Jesús en la cruz, ellos citan que el ministerio público de Jesús terminó el día anterior, lo que para nosotros sería el Jueves Santo, después de la última cena. Entonces, así como ponen que comienza la era mesiánica con el anuncio a la Virgen María de parte del arcángel Gabriel de que el Altísimo la va a hacer madre del Salvador de este mundo, en ese momento comienza la historia de el tiempo de la plenitud dentro de la historia de la salvación. Recordemos que la historia de la salvación se data desde que la época de Abraham, estamos hablando de 1850 años antes de Cristo, el tiempo de la plenitud, cuando Dios Padre decide que venga su unigénito, su único hijo, a enseñarnos toda la palabra divina y que conociéndola y viviéndola podamos llegar a vivir el reino de Dios en esta tierra. Y a eso pues le agregamos el plus, pudiéramos decir, eh, indescriptible de que no solamente Jesús
se conformó dando su vida por nosotros, pecadores de todos los tiempos, de toda la humanidad, de todas las latitudes de este mundo, y no solamente, repito, el dando remisión al pecado, sino que además, después con su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos, nos hace partícipes de la vida eterna, de la vida celestial, de la vida después de la muerte, pudiéramos verlo en palabras sencillas. Y lo más importante bueno, dentro de lo más importante de estas narrativas, de lo que estamos comentando, es el haber vencido al demonio, al príncipe de este mundo, al que nos domina, al tentador, al Satanás y toda su hueste de seguidores, de ángeles caídos, porque él, por el pecado, era el señor de la muerte. Todo mundo moría y ahí quedaba. Y gracias a Jesús, eso de ahí quedaba, todas las almas de la gente que vivió de acuerdo a, a los preceptos del bien, porque aquí hablamos muchos, nacieron antes de la época de que Moisés recibiera de parte de Dios Padre el decálogo. Sin embargo, pues sabemos que todo mundo, gracias a la inteligencia de la cual nos dotó Dios Padre y la Santísima Trinidad en la creación del hombre, sabemos que nos dotó, nos hizo a imagen y semejanza de Dios, pero nos dio la libertad de libre albedrío y nos dio inteligencia. No podemos aspirar a tener la sabiduría divina, pero sí tenemos la inteligencia, y dentro de esa inteligencia todas las personas creadas siempre han distinguido lo que es, en pocas palabras y de manera primitiva, lo que es el bien y el mal. Entonces, dentro de los que vivieron bajo el bien o evitando el mal, esa gran multitud que no conocieron las leyes del decálogo, que no conocieron los preceptos del judaísmo, que vivieron dentro de muchas distintas costumbres, como es el paganismo, la idolatría, eh, el agnosticismo, todo, pero todos, obrando bien, tienen la bendición y la gracia de parte de Dios Padre, que gracias a Jesús, que con su muerte y resurrección gloriosa y por la donación que hizo de su vida para la remisión del pecado, todos podemos llegar al cielo. Él es el primogénito, Él es el primero, el que inauguró el reino celestial, pero todos podemos llegar a Él, desde los que antes de Él vivieron en este mundo, hasta todos los que hasta el día de hoy estamos llegando a este globo terráqueo tan hermoso. Bueno, pues entonces esa muerte física que era el tentador, Satanás, el amo y señor, por el pecado como la consecuencia última y final del pecado, fue vencido con la donación de su cuerpo, de su vida, de su sangre, de Jesús de Nazaret, exaltado en la cruz, y entonces es vencido. Es algo tan raro desde determinado punto de vista, ver las diosidencias, porque no son coincidencias. Y a mí siempre me ha llamado la atención. Dices, mira,
El tentador era el amo y señor de la muerte. ¿Y en dónde fue crucificado nuestro Señor Jesús, nuestro Cristo? En el Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Y nosotros pensamos en calavera y pensamos, la calavera es una manifestación de muerte, es una forma en que relacionamos calavera, muerte. Y entonces ahí fue el sitio en el que Jesús donó su vida, la dio por todos nosotros y fue en el monte Calvario, en el Gólgota. Y ahí podemos entender mejor esa descripción que en el Génesis citan del tentador, cuando en lo que conocemos como el protoevangelio citan que va a haber enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás, y que él va a acechar el talón de Jesús, del Hijo de Dios. Y lo dicen con las palabras, él acechará su calcañar. El calcañar es el talón, en una forma bucólica, en una forma poética, si tú quieres, de decir que va a querer darle muerte a Jesús, pero será vencido por nuestro Cristo y Señor. Bueno, pues entonces hablamos bastante de las palabras, lo que conocemos como las 7 palabras. Esta noche vamos a hacer algunas reflexiones importantes acerca de las mismas, pero te quiero decir en pocas palabras que para poder entender mejor el alcance de estas 7 palabras, tenemos que considerar a cada uno de los evangelistas. Y al decir a cada uno, no es nada más por decir, son 4 y los 4 reflexionaron sobre estas palabras, sino que pensemos en la instrucción del Espíritu Santo. No la conocemos con pelos y pestañas, pudiéramos decir, pero tenemos una idea de que inspiró a cada uno de los evangelistas para que resaltaran determinadas características y cualidades, tanto de Jesús en su ministerio público y más en este momento. Estamos reflexionando sobre los momentos, no el final, porque el final lo vamos a ver con la ascensión del Señor, sino los últimos eventos importantes. Y pues su muerte no es para menos, es el gran evento que marca la consumación de todo lo que él hizo en su ministerio público entre nosotros. Por lo tanto, no va a ser el mismo enfoque de las palabras que Marcos y Mateo nos citan, que es la última que está aquí en esta lámina, y digo Marcos y Mateo porque en ciertas cosas ambos tienen coincidencias en su narrativa, y en este caso es palpable. Esa palabra de Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, la citan ambos evangelistas. Pero si tomamos en consideración en qué época Marcos hizo aparecer su evangelio, estamos hablando del año 64. En el caso de Mateo estamos hablando del año 80. Pero Marcos, su evangelio va destinado a la comunidad nueva de cristianos radicados en Roma, que están viviendo bajo el asedio y la persecución del Imperio Romano y necesitan reforzar su fe y sus convicciones, y con confianza, creyendo en el amparo celestial, en el amparo divino, entreguen su vida y se conviertan en mártires, pero con la certeza de que van a llegar al reino de los cielos. Entonces, eso es interesante. En el caso de Mateo,
Él es un escrupuloso evangelista que respeta mucho las costumbres de la comunidad judía y por lo tanto todo lo que él nos pone, en la mayoría de los casos, está soportado por los sustentos bíblicos necesarios o los sustentos dentro de los preceptos judaicos, porque Jesús nació judío, vivió como judío y murió como judío. Y por lo tanto, entre otras características, era un experto conocedor de las escrituras. Y este segmento de, de Elí, lama sabactaní, tiene sustento bíblico muy profundo. Y si tú quieres adentrarte para entenderlo mejor, te recomiendo que leas el Salmo 22, porque en el Salmo 22, fíjate algunos de los conceptos que cita. Dice el Salmo 22, comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Más adelante va a decir, no te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Más adelante dice, perros sin cuento me rodean. Recuerda que la palabra perros es una forma despectiva de hablar de alguien no judío, o sea, un pagano, en pocas palabras. Una banda de malvados me acorrala, mis manos y mis pies vacilan. Puedo contar mis huesos, ellos me miran y remiran. Ellos es la chusma, la multitud que está aglomerada alrededor de la cruz en este crucial momento. Reparten entre sí mi ropa y se echan a suerte mi túnica, lo que vimos que pasó en los lotes de vestido de Jesús y de la jugada a los dados de la túnica sin costura que, que van a, que se la jugaron para ver quién se la dejaba. Importante que tú dimensiones cómo esta expresión de Jesús, por un lado, está soportada totalmente en un salmo, y repito, como buen judío, Jesús conocía, vivía, practicaba y siempre estuvo libre de todo pecado. Y eso lo sabemos y lo refrendamos. Pero, además de esto, quiero que entiendas la dimensión, además de la dimensión teológica que la vimos ahorita con este salmo, que tú entiendas en tu corazón todas las 7 palabras que Jesús pronunció, independientemente de que él estaba dirigiendo la historia, él estaba siendo el que provocaba todo dentro de la angustia y de la desesperación y del horror del momento que estaba viviendo. Recuerda que él es humano, que él adoptó, adquirió todas las cualidades y características humanas igual que tú y yo. Entonces, mucha gente lo que piensa cuando escucha esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se imaginan en un principio, se está lamentando y quejando de su padre porque lo abandonó y está reclamándole, hasta por qué no decirlo. Y aquí nos damos cuenta que ya rascándole bien, no es que esté reclamando Jesús, sino que está señalando el desamparo total al que ha tenido que llegar, al que ha tenido que vivir, el que ha tenido que soportar para dar plenitud a las escrituras, todo lo que estaba escrito acerca de la mesianidad del Salvador, que desde tiempo atrás, este salmo que yo te leí ahorita, está redactado más o menos 1000 años antes de que viniera Jesús a este mundo y está soportado por
escritos mucho más anteriores de los propios profetas. Entonces, date cuenta cómo todo estaba previsto en la historia de la salvación. Nuestro Mesías y Señor es el que, por disposición divina de su Padre, de Dios Padre, vino para, para cerrar la historia de la salvación y que en él se cumplieran todas las escrituras. Entonces, por eso hago énfasis en esa palabra. Ahora, quiero, así como lo hicimos con esa, quiero que tomes en consideración, en el caso de Lucas, que son la palabra, las tres palabras de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y la de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tienen una gran importancia porque en el caso de Lucas, el evangelista, Lucas, él es el escritor del Evangelio del Espíritu Santo, es el escritor del Evangelio de la misericordia y también es el escritor del Evangelio de la exaltación y dignificación de la mujer. Tienen esas características, que fue más o menos que apareció en escena por ahí del año casi por entre el 85 y 90 del primer siglo después de Cristo. Entonces, la connotación de las palabras que él resalta, si tú te pones a analizar, tienen la característica de una misericordia sublime, que Jesús vino a este mundo para dar cumplimiento a todas las palabras, a toda la palabra, a todos los escritos bíblicos que desde 1850 años atrás se vinieron acumulando, arraigando, y todos hablaban como culmen de la presencia del Mesías y Salvador. Entonces es Jesús nuestro Maestro y Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ya glorificado, el que viene a dar cumplimiento a esto. Y por eso vamos viendo, por ejemplo, en la exhortación en que Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, analízalo más a profundidad. Aquí lo que está manifestando no es lo que muchos en primera instancia piensan, es que ya está viendo venir la muerte y se pone a disposición divina, como cualquiera de nosotros humano nos pasa, que ya vamos a colgar los tenis, como decimos por ahí, y nos viene la angustia, nos viene todas las reflexiones y le pedimos a todos los santos, a María, al propio Jesús, a Dios Padre, eh, abrázame, no me dejes y tenme compasión. Pues para que te des una idea que ahí esa invocación que hacemos de misericordia, por un lado, Jesús también la tuvo, pero aquí el sentido profundo de la palabra de Jesús es confianza, es fe, es certeza. Entonces, Jesús está aquí haciendo patente dentro de ese angustioso momento y sin perder él la claridad en lo que decía, le manifiesta una confianza absoluta a su padre, que a pesar de que se sintió desamparado, aquí no niega que confía en su padre. Y yo te pregunto a ti, ¿tú no serías capaz de hacer algo por tus hijos en cualquier circunstancia? Pues recordemos aquí que Jesús, desde el punto de vista humano, se está dirigiendo a su Padre con la certeza de que aunque él en cierto momento dijo, si es posible aparte de mí esta copa, este sufrimiento, pero que se haga tu voluntad y no la mía, aquí es la refrendación
total y absoluta en que tiene fe en su Padre y confía en Él. Por otro lado, la manifestación de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hablamos un poco en la clase pasada, pero te quiero reforzar que el sentido profundo de esta exhortación es porque dentro de la... Jesús vino, perdóname, o sea, Jesús vino a este mundo para enseñarnos la voluntad divina, la palabra, la Sagrada Escritura, todo, siempre con el corazón abierto, siempre con transparencia, siempre con verdad y siempre con misericordia hacia todos y sobre todo a los más necesitados de consuelo. Y entonces aquí Jesús está dirigiéndose al Padre, haciendo la última súplica en favor de todos nosotros, no solamente de los judíos, de las autoridades judías, que ellos sabían lo que estaban haciendo, ellos sabían que pasaron por alto toda la legislación y los derechos y armaron la estratagema para poder lograr que le dieran condena de muerte a Jesús en la cruz. Ellos lo sabían y sin embargo Jesús está abogando al Padre por ellos, pero más que nada está abogando por los más desposeídos, por ese pueblo judío que sí creyó en él, en esa multitud que fueron beneficiados por su misericordia, por su compasión, que fueron sanados, que fueron apacentados, que fueron atraídos a su humanidad misericordiosa de Jesús. Por todos ellos, Jesús nos está disculpando, y digo nos está, porque sabemos perfectamente que en esa exaltación en la cruz, ahí se manifestó a toda la humanidad del nuevo pueblo de Israel, que ya abarca no solamente a los judíos, al pueblo elegido, sino a todos los que estamos en este mundo, nacidos desde antes, en tiempos de Jesús, y los que hemos llegado posterior, y por todos nosotros se entregó por la remisión de nuestros pecados, su sangre y su vida. Entonces, Jesús está abogando por ti en ese momento, está pidiéndole al Padre que te perdone desde ese momento sublime. Entonces, es una misericordia total y profunda la de Jesús. Y repito, aunque Él está padeciendo y entregando su sangre y su vida, además, por los abusos y los martirios ocasionados por el pueblo de los dirigentes judíos, religiosos. Hago la aclaración, religiosos, los que se pusieron de acuerdo para darle muerte, a pesar de que involucraron a Pilato porque le siguiera el juego. Por todos está pidiendo Jesús perdón al Padre. Entonces, Lucas, que es el evangelista de la misericordia, tenía que resaltar estas grandes palabras de Jesús. Y la otra, cuando ya hablamos también que está en medio de los dos ladrones, Jesús, ellos atados a la cruz, Jesús clavado con clavos en las manos y en sus pies, pasando un tremendo suplicio. Y ahí ya hablamos que estos dos ladrones es la representación de la representación del pueblo, y más que del pueblo, sí, del pueblo y de los dirigentes judíos religiosos, simbolizados en la presencia del ladrón que lo está increpando, que le está exigiendo que, que de acuerdo como está puesto en las escrituras, también se habla
de que cuáles fueron las causas por las que se logró la condena y muerte de Jesús. Por un lado, que en determinado momento Jesús fue acorralado al punto de que dijeron por ahí dentro de la chusma, este dijo que destruye el templo y lo construye en 3 días más. Y por otro lado, en cierto momento también la chusma se confabuló cuando con Pilato y también con las sumo sacerdote cuando le increparon y le dijeron, dinos si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús siempre, pues dentro de la verdad, no negó ninguna de estas dos aseveraciones. Pero aquí lo interesante de esta palabra es que en esos dos ladrones, el que está increpándolo y el buen ladrón, entre comillas, el que conocemos dentro de la tradición como Dimas, él ahí no solamente reconoce la potestad mesiánica de Jesús, sino que además le suplica que se acuerde de él cuando venga con su reino. O sea, fíjate, no le dice otra cosa, él no sabía más, Dimas, y ahí, fíjate hasta dónde llega la, el convencimiento, hasta dónde llega el que tú viendo la majestad y viendo la serenidad y la verdad, la luz en Jesús, aún este ladrón que no sabemos, pero se supone era una persona más que no era ni de sus discípulos, ni seguidores, ni nada, y sin embargo, ¿cómo reconoce en Jesús por todo lo que está contemplando y viendo? Y se atreve a decirle, acuérdate de mí cuando vengas en el reino. Y entonces Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ve más profundamente lo que está manifestándose aquí. Repito, el mal ladrón que lo está increpando y el buen ladrón que está reconociendo su grandeza y mesianidad. ¿Del lado de quién te quieres poner tú? ¿En dónde te ves representado? ¿Con los que discrepan? ¿Con los que piden? ¿O con los que son sumisos a la palabra y fieles a las enseñanzas de la Escritura? Fíjate que eso llega a tal grado esta reflexión que nos hablan los evangelistas que dentro de los que estaban alrededor de la cruz había muchos que le increpaban, no solamente el mal ladrón, sino que había muchos que meneando la cabeza le decían, hey, tú que decías que ibas a destruir el templo y a construir en 3 días uno nuevo, sálvate, bájate de ahí y demuéstranos quién eres, creeremos en ti. Hasta dónde llega las presiones de la chusma, hasta dónde llega eh, los alcances de toda esta forma de exigirle a Jesús. Y yo te digo, sé honesto, ¿cuántas veces tú has llegado a condicionar tu fe a Jesús? ¿Cuántas veces has llegado en un momento de desesperación? No te digo que por costumbre, pero en muchos momentos es muy común, hemos escuchado en muchas gentes y tal vez no lo deseo, pero quizás hasta en ti mismo lo has vivido, esos momentos en que dices, Señor, si me concedes esto, te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a ir a la villa y voy a jurar y voy a cambiar. Si tú haces que yo deje la bebida, que yo deje la mala vida, que se me quite lo ratero o lo que se me quite lo tranza que soy, si tú me ayudas, yo te prometo esto. O si me concedes el milagrito de que mi hijo o mi compadre o
o mi amiguita, no sé, alguien me haga caso y que yo la pase bien, lo que sea, yo te prometo que voy a estar más pegado y voy a ir a misa. Y sabes qué, si tú concedes la gracia de que sane mi hijo o mi sobrino o mi compadre, la comadre, yo te prometo que voy a creer en ti. Y además el colmo de los colmos, dentro de esa chusma, ubícate, no ha llegado el punto en que algunas personas dicen, desesperados porque no obtienen un beneficio de salud o de sanar de una enfermedad, y en su desesperación van a ver a chamanes, brujos, merolicos, lo que sea. Y Dios, ahora sí que Dios libre, que después de ver a alguno de ellos se mejore la persona que les están pidiendo una gracia para él, porque entonces va a ser el acabose. No solamente lo condicionaste, si tú me das esta gracia, voy a hacer esto, sino que además vendes tu fe y acudes a merolijos, chamanes y gente que no tienes a quien recurrir. Y peor, repito, si coincide en que sane o obtengas un beneficio, ya te llevó el chamuco, porque entonces vas a alejarte de la fe y vas a alejarte de Dios. Entonces, date cuenta que no solamente es el beneficio del buen ladrón, en demostrarle su misericordia y en hacerle partícipe del reino, de que va a llegar al paraíso. Recordemos que la palabra paraíso es la manera de que en aquellos tiempos conocían al jardín del Edén, en donde comenzó la vida, en donde comenzó la humanidad, el lugar en que eh, todo era hermoso y no tenías ninguna responsabilidad ni obligación. Bueno, pues Jesús, compadecido de este buen ladrón, le muestra la misericordia aún en los momentos críticos que está pasando. Y entonces, pues fue Lucas el que tenía que hacernos notar estas palabras. Bueno, y después me quiero referir además a las palabras que también en el Evangelio de Juan se relatan. Recordemos que el Evangelio de Juan tiene dos características muy interesantes. El primero, que es un evangelio escrito por el discípulo amado. El discípulo amado sabemos que es la forma en que el propio Juan se autodescribe sin poner su nombre, pero que sabemos que por la forma en que lo hace, para no poner y Juan el discípulo amado, nada más dice el discípulo amado, pero es Juan. Y que además tiene la prerrogativa de ser eh, tanto el más cercano a Jesús, porque además tenía rasgos de parentesco con este Jesús, porque recordemos que Juan y su hermano son hijos de Salomé, y Salomé es hermana, no es hermana, Salomé es esposa, es madre de Juan y de Santiago, y ellos eran primos de Jesús. O sea que además de tener rasgos de consanguinidad, también son rasgos de cercanía en la misión, en ser discípulos y posteriores ya en la misión como apóstoles. Bueno, pues entonces este Juan tiene muchísima relevancia porque en las palabras que nos cita reflexiona. En la primera que dice tengo sed, pensamos por el lado físico y obvio que sí debió haber tenido sed Jesús en ese gran suplicio. Además, recordemos que no permitiendo perder el control de las cosas, rechazó Jesús el tomar la mirra con hiel o mirra con otro ingrediente con vino, que era costumbre que le dieran a beber a los condenados
ya rumbo al patíbulo para que no sufrieran la crueldad que iban a padecer. Jesús lo rechazó y que posteriormente cuando dijo tengo sed, aquí se vieron dos cosas. Una, que por un lado, alguien dentro de las que están presenciando el, el sacrificio, la cruz de Cristo, en una caña le acerca una esponja que tiene vinagre y que tiene lo que ya comentamos, había una bebida que preparaban también los, la gente que iba a trabajar al campo que se llamaba posca, que es algo similar a muchas bebidas que los granjeros que salen a ordeñar vacas en la madrugada con el frío de la mañana, el frío matinal, toman, por citarte algo, algunos toman chocolate con alcohol para que aguanten mejor la jornada y les dé más calorías. Bueno, pues imagínate que más o menos aquí, cuando dijo Jesús, tengo sed, el que le acercó la caña con la esponja era para que se refrescara un poco sus labios. Y Jesús lo probó. No nos dicen más, pero sí lo probó. Sin embargo, la otra acepción de esta acción del que le acercó el vinagre era porque, repito, que de acuerdo a la tradición judía, Elías, el gran profeta, era quien venía a socorrer a la gente en trance de muerte y decían que era él el que los daba a beber y los llevaba ya después de esta vida al inframundo, al Sheol, al lugar de los muertos dentro del judaísmo. Entonces, eso es la primera acepción de que nos explican cuando escuchas esta palabra. Pero la verdad de las cosas es que el sentido teológico profundo de esta expresión de tengo sed es que Jesús, nuestro Cristo, tenía sed, tenía sed de que se cerrara las escrituras, que todo lo que se dijo a través de cientos de años acerca de la personalidad del Mesías, de su misión, de lo que él iba a representar para toda la humanidad, eh, él estaba certero de que estaba a punto de darse. Y esto va también de la mano con la expresión de consumado es. Las dos se correlacionan. Y entonces tú dices, Jesús tiene sed, porque por todo lo que hizo, todo lo que tenía que dar él de su persona, incluyendo su propia sangre, que a través de la sangre sabemos que en aquellos tiempos, y todavía en muchos tiempos hasta en la actualidad, se consuma con sangre un acuerdo, un, un acuerdo profundo. O sea, y entonces Jesús, al dar su sangre, está pagando el rescate de toda la humanidad en cuanto a los pecados que todos tenemos. Él los está asumiendo. Él, entre otras características, por eso, pues, es entendible que tenía sed de que si está sufriendo el estar cargando con todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, para podernos liberar del asedio del demonio y de la muerte mortal, de la muerte temporal, y nos está dando todavía la opción de la vida celestial, de la vida eterna, pues Él tiene sed de que se cumpla todo lo que está escrito sobre su actuación y persona. Y además él sabe, y por eso dice, consumado es, porque él sabe que no hay nada, nada, absolutamente nada que él haya tenido que hacer
que no lo haya hecho dentro de su ministerio público. Él sabe que siguió todas las instrucciones de su padre, que nos habló sobre lo que su padre quería que conociéramos a través de él, que nos mostró la misericordia, que nos mostró todas las características, la ternura, la compasión, el compañerismo, el consuelo, el alimento, todo, nos dio todo y está cumpliendo todo lo que las escrituras marcan. Entonces, liga eso. Y por ejemplo, con esa palabra de tengo sed, también piensa en el episodio que vimos en su momento, de cuando Jesús entabla diálogo con la samaritana, con esa mujer de Samaria, que se sorprende estando ahí en el brocal, sentados en el pozo que está en el brocal que Jacob, el padre Jacob, hizo para abrevar, para dar agua a la población y a sus ganados, y cómo se le presentó también Jesús en ese momento a la samaritana. Dame de beber. Entonces también ve en esta expresión, igual que en ese momento, que Jesús se atreve a pedirle o agua o a ofrecer agua. Dentro de ese diálogo con la samaritana, ¿qué termina diciendo la samaritana? Dame de esa agua que va a hacer que no tenga que venir yo aquí a sacar el agua de este pozo. No se imaginaba la trascendencia espiritual del agua que estaba ofreciendo Jesús, que era el Espíritu Santo. Entonces también aquí reflexiona en eso. Esa es la sed que está manifestando Jesús que tiene, de que ya con todo lo que él hizo está consumado todo lo que la Escritura dice que tenía que hacer, y él lo hizo. Y tiene sed de que termine todo esto para que se cierre toda la Escritura. Y sabemos que después de él, por esa razón se dice, entre otras cosas, que la Sagrada Escritura ni se le puede quitar, ni se le puede agregar nada, ni una coma, ahora sí, a los 73 libros que contiene. O sea que aquí está la revelación completa. Por esa razón, los que estamos estudiando también el libro del Apocalipsis, que significa revelación, es la culminación de todo esto de la vida en este mundo, de nuestro Mesías y Señor, y por eso no es casual que también la escritura de esto haya sido realizada por Juan. Piensa tú, si este Juan tuvo la oportunidad de, además de ser el discípulo amado, de ser el evangelista más cercano a Jesús, el que tiene más reflexiones teológicas acerca de la palabra del Señor, y que además él fue el escritor del libro de Hechos de los Apóstoles, que nos habla de los primeros tiempos de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana católica primitiva, y cómo se fue extendiendo poco a poco de acuerdo a la voluntad de nuestro Maestro y Señor. Pues es natural también que tú digas, ¿quién podía escribir el libro del Apocalipsis, el libro que nos habla de los últimos tiempos de la iglesia asediada por enemigos, que en esos enemigos, por supuesto que está Satanás detrás de todos los imperios que asolaron a todos los cristianos? Entonces, es también Juan. Entonces, no es casualidad que estas palabras están puestas por la pluma, bueno, por la mano de Juan, porque allí usaban manguillo, no había plumas como las bolígrafos de ahora. Y la última palabra de Juan, que también es sublime, esta de mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, es también bellísima y de un alcance profundo. Hablamos de ella y hicimos recalcar que el sentido primero, el sentido llano de esta expresión, es que le está encomendando
a su primo hermano, en pocas palabras, a Juan, el que se haga cargo de María, de su madre. ¿Quién mejor que él, que es su sobrino también de María, que vea por ella en todos los momentos que sea necesario? Y nos dice incluso la narración, y desde ese momento eh, se hizo cargo de ella. Pero ya nosotros, estudiosos de la Biblia y estudiosos del sentido profundo, sabemos que esta expresión lleva algo más grande, algo mucho más profundo. Por un lado, resaltamos, cuando Jesús le dice mujer a María, es porque quiere hacer resaltar su presencia maternal, su presencia femenina, y si alguien dignificó la iglesia y la humanidad, fue Jesús. Y la primera que fue dignificada fue María, su madre. Y por esa razón es, entre otras, que es aquí vemos esa expresión de mujer. ¿Dónde vimos esta expresión? Ya lo comentamos, cuando en el primer signo de poder, el primer milagro que realizó dentro de su ministerio público Jesús, fue porque su madre lo empujó a que lo hiciera. Cuando fueron las bodas de Caná y le dijo que no tenían vino, y ahí, ¿qué le dijo Jesús? Mujer, ¿y qué tengo yo que ver con esto? No ha llegado mi hora. Y ya hablamos que esa hora de Jesús es aquí, en este momento, cuando está exaltado en la cruz, cuando está siendo asediado por todas las fuerzas del mal, y él por su majestad y por su luz y por su verdad está venciendo al mal, y siempre así será. Entonces, aquí, por esa razón, esa expresión de mujer, igual que lo dijo allá, ¿tú no crees que en un momento dado, piensa desde el punto de vista humano, si estás en un momento de angustia y ves ahí a tu mamá, ¿no le dirías tú, mamá, mamita, mamacita, este, ayúdame? O no sé, sería lo más lógico y normal dentro de cualquier forma de expresarse de nosotros desde el punto de vista humano. Pero Jesús, que está manejando todos los acontecimientos, incluso aquí en el momento de la donación de su vida y de su sangre, se dirige a ella dejando constancia de que esa mujer, que es María, que fue la primer mujer dignificada dentro de la historia de la salvación del Nuevo Testamento, que aquí nos habla desde el momento en que el arcángel Gabriel le anuncia que va a ser ella la que en su virginal seno va a ser el arca de la alianza del Mesías. Imagínate tú la importancia que tiene María, y Jesús la está refrendando, está haciéndonos ver a todos nosotros, la humanidad, que es María la digna mujer, la digna madre, no solamente del propio Jesús, sino de todos nosotros. Y por eso le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y viendo a Juan, no le dice a Juan ni por su nombre ni nada, sino nada más, he ahí tu madre. Lo demás se da por descontado. Y tú sabes una cosa, Juan, en la persona de Juan, en ese momento estamos representados todos nosotros, todos los integrantes del nuevo pueblo de Israel, porque no solamente María es madre de los cristianos católicos, es, además de que es madre de Jesús, es madre de la humanidad, de la nueva humanidad, del nuevo pueblo de Israel,
porque así como Jesús está dando su vida en la cruz y se está convirtiendo en el nuevo Adán del nuevo pueblo de Israel, del nuevo pueblo del que tú y yo formamos parte, por esa razón, en la persona de Juan, ahí estamos también representados nosotros. Nos está diciendo Jesús, vean en mi madre a su propia madre. Y también por esa razón, esta María se va a convertir en la fiel servidora de la iglesia de Cristo Jesús, de su Hijo. Y por esa razón vamos a verla que tiene una potestad eterna, también María, porque, porque es la fiel custodia de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, en su divinidad celeste y en su divinidad terrestre. Entonces, date cuenta de esa dignificación, de ese significado profundo de lo que viene siendo María en ese momento para todos nosotros, lo que representa, lo que nosotros estamos representados en Juan, y entendemos más a claridad y a profundidad esta expresión de Jesús. Por último, quiero decirte que no podemos dejar de pensar en que ya estudiamos nosotros también la epístola a los hebreos y ahí vimos que este Jesús, aún sin venir de la familia de Aarón, aún sin de no ser parte de la familia de Aarón, a pesar de que no viene de la tribu de Leví, perdón, Jesús, al igual que Melquisedec, de acuerdo a la narrativa bíblica, es sumo y eterno sacerdote para toda la, para, to, para toda la eternidad. Entonces, este Jesús, como sumo y eterno sacerdote, en este trance en la cruz, está ofreciéndole a Dios Padre toda la glorificación y está siendo al mismo tiempo sacerdote y víctima. Jesús es el sacerdote que está ofrendando su vida y al mismo tiempo lo está haciendo como víctima, como el Cordero Pascual, que dando su sangre está redimiéndonos a todos del pecado y a través de esa sangre está dándole gloria a Dios y está, y, y, y está actuando como sumo y eterno sacerdote. Recordemos que después de este trance que está viviendo en la cruz, Jesús, después de su gloriosa resurrección, va a subir a los cielos para ser glorificado y después venir el día de Pentecostés en las apariciones, bueno, desde antes, perdóname, no en Pentecostés, sino desde antes en las apariciones a sus apóstoles, va a estar presente, pero ya después de este momento sublime que está viviendo Cristo, nuestro Cristo y Señor, ya glorificado en la cruz, recordemos que Él desde el cielo va a estar siempre presente, pero ya no de manera cruenta, ni siquiera en este mundo, sino que por la acción del Espíritu Santo que Él nos va a enviar por petición a su Padre para que nos acompañe y nos enseñe todo lo que Jesús vino a traernos de palabra en este mundo, el reino de Dios, cómo vivirlo. Él va a estar presente a través de la Eucaristía y a través del sacramento que de la propia Eucaristía, de la misa, como conocemos muchos con esa palabra. Y en esa liturgia terrenal se le va a dar gloria a Dios Padre y también gloria en el memorial de la pasión y muerte de Jesús a través de la consagración del pan y el vino que el presbítero, el sacerdote, hace
para recordar este gran momento que Jesús nos dio, nos obsequió, nos regaló, pagó, nos compró para la vida eterna. Entonces, es muy interesante las reflexiones, ya sí a profundidad de lo que viene siendo las 7 palabras, porque encierran una grandeza indescriptible y vale la pena, como esta noche lo hemos hecho, ver todos estos detalles. Entonces, así como, así como nos estuvo enseñando durante todo su ministerio público, Jesús aquí va a dar gloria a Dios cumpliendo con todo lo que significa el gran misterio de la cruz. Eh, ¿Qué más te puedo decir eh, con relación a esto? Déjame ver si algún detallito me faltó aquí. Ah, bueno, nada más para reforzar. Piensa también en el momento de la crucifixión, estamos viendo a Jesús, estamos estamos viendo a diferentes personajes que se nos cita en determinados pasajes de la Biblia en ese momento. Al Hijo del Hombre, que es el propio Jesús, como él se autoproclamaba, de acuerdo a las escrituras, sobre todo del profeta Daniel. Está ahí en el momento de la crucifixión, él, el Hijo del Hombre. También se encuentra la mujer, que es su madre, la nueva Eva, la nueva madre de la nueva creación y la servidora de toda la iglesia por toda la eternidad y Madre nuestra por misericordia del propio Jesús. También se encuentra ahí presente el discípulo a quien Jesús amaba, que es el propio Juan, el que nos representa a todos nosotros en ese momento, y también se encuentra el príncipe de este mundo, Satanás, que está siendo aplastado por el pie de Jesús y está venciéndolo ahí, y que sabemos ya perfectamente que el, lo está derrotando y que la derrota final va a ser el día de la parucía, el día cuando Jesús en toda gloria y poder descienda en esa nube en el día del juicio. Ese muñeco y bueno, Por hasta favor, con los angelitos sueño. apaguen su micrófono quien lo tiene prendido ahí, por favor. Ya vamos a terminar. Y entonces en ese momento de la parucía es cuando el demonio y todos sus seguidores van a quedar encerrados en ese pozo, como nos lo narra el Apocalipsis, y de ahí no volverán a salir. Bueno, pues entonces todos en este momento en la cruz se están reuniendo todos estos participantes. Y entonces, pues ya dicho todo esto, hay otros detalles que nos faltan de ver, pero ya son de índole cósmico y de índole complementario a este momento de la muerte de Jesús. Para la próxima clase, la siguiente semana, vamos a hablar de los acontecimientos físicos que se dieron durante las horas de la crucifixión. Vamos a hablar de las reflexiones acerca de la muerte de Jesús externadas por el centurión y por la chusma en el momento de la crucifixión, y vamos a ver también el descenso de la cruz y la sepultura de Jesús nuestro Mesías y Señor. Bueno, pues entonces no me queda más que invitarte de nueva cuenta a que si te es posible, acudas a la celebración de Pentecostés este sábado en la Universidad Intercontinental. Recuerda, aquí en la estación La Joya del Metrobús, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, va a estar fabuloso. Ojalá y puedas acudir ahí
y no dejes de dar constancia de tu presencia en esta noche, enviándome un pequeño mensaje, y deseo para ti que tengas mucha salud, igual que con toda tu familia tengas paz y tranquilidad y tengas una semana de realizaciones y grata en casa. Te voy a poner la canción de cierre y pues deseo que tengas una agradable noche. Gracias de tu presencia. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor, porque yo te he redimido con mi sangre te he comprado, y hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado, y cuando se haya cumplido